Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y el día de hoy vamos a hablar acerca de síndrome cardiorrenal. Si quieren apoyar este tipo de contenido, no olviden suscribirse y dejar un like. De igual manera, los invito a seguirme en mi Instagram personal, @andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes muchísimo contenido académico. No siendo más, comencemos. Vamos a hablar entonces acerca de lo que es el síndrome cardiorrenal, que es una entidad muy importante que debemos conocer porque como nos vamos a dar cuenta están muy interrelacionados entre ellos. Para empezar, como introducción, lo que podemos mencionar es que el síndrome cardiorrenal se refiere como tal a la interacción que puede haber de la disfunción y es muy importante que puede ser tanto aguda como crónica de uno de estos órganos, es decir, del corazón sobre el riñón o viceversa. Puede ocurrir en ambos sentidos el problema. ¿Listo? ¿A qué se debe esto? A que hay una relación bidireccional, ¿listo? El corazón ayuda a la función del riñón y de la misma manera el riñón ayuda a la adecuada función del corazón, ¿listo? Entonces es como importante o vital tenerlo en cuenta. Eh, y que es importante que la presencia del mismo, sea de que la primera afección es cardíaca o de que la primera afección es del riñón, se relaciona con peores desenlaces, ¿listo? Se va a relacionar con peores desenlaces y eso es lo más importante a tener en cuenta. Tiene una prevalencia cercana al 30%. Y esto es independiente de si es agudo o es crónico o en los pacientes que tienen o no tienen hospitalización. Es decir, que en todo el contexto, tanto de la enfermedad renal como la enfermedad cardiovascular, el 30% de las personas sufren de ambos órganos, independientemente de cuál sea la primera afección. Y además es muy importante que los medicamentos, específicamente los medicamentos relacionados con el tratamiento de la falla cardíaca, pueden generar reducción en las tasas de filtración glomerular. Porque si ustedes se fijan, cuando hablamos de los medicamentos que utilizamos para falla cardíaca, tenemos en primer lugar los inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona y ECA-UARA2. Y los inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona pueden reducir la TFG hasta en un 30%. Entonces, pues es importante tener eso en cuenta. De igual manera, las antagonistas del receptor mineralocorticoide, espironolactona, epleronona o el cualquiera de ellos, también puede reducir la tasa de filtración glomerular, porque a fin de cuentas también afectan en cierto modo el eje renina-angiotensina aldosterona. Entonces, pues es importante tener eso en cuenta, listo, es importante tener eso en cuenta cuando hablamos de estas alteraciones. Hablemos entonces de cómo vamos a definir esta entidad. Es muy importante tener eso en cuenta. ¿Cómo vamos a definir esta entidad? Y para eso tenemos, pues digamos que que es el último consenso del 2010 de cuando se definió como tal el síndrome cardiorrenal. Está citado textualmente en inglés y lo que dice básicamente es que son desórdenes del corazón o del riñón que pueden ser agudos o crónicos que generan una disfunción en un órgano y eso induce una disfunción sea aguda o crónica en el otro órgano. Es decir, que el corazón afecta al riñón o viceversa, sea de forma aguda o de forma crónica. Y precisamente debido a lo amplio que es esa definición, hemos clasificado el síndrome cardiorrenal en 5 tipos. Un primer tipo, que es en donde una falla cardíaca aguda genera una disfunción renal aguda. El tipo 2 es cuando una falla cardíaca crónica genera una disfunción renal crónica. El tipo 3 es lo opuesto, cuando una lesión renal aguda resulta en una falla cardíaca aguda. El tipo 4, como se imaginan, entonces cuando una enfermedad renal crónica resulta en una falla cardíaca crónica. Y el tipo 5 es cuando es secundario, es decir, cuando no es que uno cause el otro, sino que hay una misma entidad que está afectando tanto el corazón como el riñón, generando falla cardíaca o enfermedad renal. Y eso es importante tenerlo en cuenta, por ejemplo, una amiloidosis o cosas por el estilo. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que estos tres tipos de síndrome cardiorrenal, los crónicos, realmente es muy difícil como separarlos así de forma tan clara como están puestos en esa tabla. Y es algo que pues les quiero dar a entender en el transcurso de la charla. En términos de la fisiopatología, específicamente hablando del tipo 1, porque si ustedes buscan síndrome cardiorrenal, casi todo el mundo les va a hablar es del tipo 1, es decir, una falla cardíaca aguda que llega a una lesión renal aguda. Uno por lógica pensaría que la hipoperfusión es la causa por la cual se da la lesión renal aguda. Básicamente porque en la falla cardíaca, aquí tenemos el corazón, y lo que uno dice en la falla cardíaca es que está disminuido el gasto cardíaco, ¿cierto? Como está disminuido el gasto cardíaco, si yo hablo de la perfusión que hay hacia un riñón, pues yo pensaría que esa presión de perfusión renal pues también está disminuida. Y por ende el riñón va a tener una caída de la tasa de filtración glomerular secundario a esta entidad, es decir, una lesión prerrenal.
Sin embargo, vamos a ver que realmente no. De hecho, este es el menos importante como de los factores que pueden llevar a la disfunción renal en la falla cardíaca aguda, porque lo que más se ha visto es que no es tanto ese deterioro en la función renal, sino que más bien cuando yo hablo del corazón, en una falla cardíaca, recuerden que también hay una congestión retrógrada. Y cuando yo hablo de esa congestión retrógrada, lo que va a hacer esto básicamente es aumentar y aumentar y aumentar las presiones acá, y en el riñón también se empiezan a aumentar las presiones venosas y genera lo que conocemos como la nefropatía congestiva. ¿Listo? Y esto es lo más importante del síndrome cardiorrenal, que es algo como entre comillas nuevo, pero es muy importante tenerlo en cuenta porque muchas personas no lo tienen en cuenta y afecta la manera en la cual manejan el síndrome cardiorrenal y lleva a que lo manejen de una forma errónea. De igual manera, la sobreactivación del eje renina-angiotensina-aldosterona juega un papel muy importante, especialmente en lo que es también el tipo 2, es decir, en la disfunción crónica, ¿listo? Y también la respuesta inflamatoria asociada que hay a la falla cardíaca. Cuando hablamos entonces de la nefropatía congestiva, básicamente es lo que estábamos hablando. Debido a la disminución o la congestión venosa que se genera por la falla cardíaca, va a haber un aumento en la congestión venosa y un aumento en la presión arteriolar eferente. ¿Qué va a generar eso? Que se aumente la presión aquí a nivel de la nefrona, a nivel de la cápsula de Bowman, y lo que va a generar esto es que haya, digamos, extravasación del líquido. Cuando hay extravasación del líquido hay hipertensión glomerular, hipertensión mesangial, y todo eso va a llevar a que haya una disminución en la filtración glomerular, una disminución en la TFG expresado por un aumento en la creatinina. ¿Listo? Adicionalmente, esta nefropatía congestiva también va a llevar a que haya alteraciones, digamos, en la recaptación y en la filtración de estos marcadores como la creatinina. Entonces es importante tener eso en cuenta, que muchas veces esta elevación de la creatinina no necesariamente me va a implicar un daño, sino que va a ser secundaria a esas alteraciones hemodinámicas que hay. Y esto es muy importante porque son dos cosas muy diferentes. De hecho, cuando vemos acá esta gráfica, si uno mira en cuanto a cuál sería más importante entre la nefropatía congestiva y entre la hipoperfusión renal o la disminución del gasto cardíaco, fíjense acá que el índice cardíaco, que es pues una muestra por así decirlo del gasto cardíaco, realmente no tiene una buena forma de discriminación, o no, realmente no hay una forma en la cual nosotros podamos demostrar que una disminución en el índice cardíaco se asocia con un deterioro en la función renal. Y esto está demostrado acá básicamente porque el área bajo la curva del índice cardíaco es 0,5. Cuando uno habla de área bajo la curva para discriminación, uno busca que esté por lo menos por encima de 0,7. Mientras que fíjense que la de la presión venosa central, que nos habla de la congestión, sí tiene una curva mucho más apropiada y tiene un área bajo la curva de 0,73 de forma estadísticamente significativa. Entonces esto nos muestra como lo más importante realmente es la nefropatía congestiva y no la disminución del gasto cardíaco ni la hipoperfusión renal. Entonces, continuando con la fisiopatología, como les decía, pues es una mezcla de muchas cosas. Si bien la hipoperfusión, ¿cierto? Que es esto que estamos viendo acá, la hipoperfusión puede llegar a tener a jugar un papel, lo más importante va a ser esto que está acá en negrilla, que es la nefropatía congestiva. Pero hay muchos otros elementos que juegan un papel, como la sobreactivación del eje renina-angiotensina-aldosterona, como la elevación de los marcadores inflamatorios, lo cual todo va a generar afección a nivel renal y puede llevar a desencadenar esta lesión renal aguda y el síndrome cardiorrenal que estamos hablando. Pero como les dije, la idea no es quedarnos ahí, o sea, si en todo el mundo habla del tipo 1 y de cómo el corazón afecta al riñón, pues creo que también es importante que tengamos en cuenta que puede suceder a la inversa a pesar de que no sea lo más común, y como una lesión renal aguda realmente puede llevar a un deterioro de la función renal. Y esto básicamente se debe a que cuando tenemos una lesión renal aguda, pues hay alteraciones a nivel de la microcirculación, hay alteraciones de producción de marcadores inflamatorios y hay sobreactivación del eje renina-angiotensina-aldosterona. Y digamos la elevación de todas estas toxinas, citoquinas y demás va a llevar a apoptosis de las células cardíacas, de los cardiomiocitos, y eso va a llevar a disfunción cardíaca. Y así podemos ver cómo esta disfunción cardíaca se va a poder expresar en forma, por ejemplo, de arritmias, de falla cardíaca diastólica, sistólica, infarto agudo de miocardio e incluso en congestión venosa a través de edema pulmonar. Entonces es importante recordar que puede existir también el síndrome cardiorrenal tipo 3. Y a su vez también podemos tener pues el tipo 2 y el tipo 4 y lo que conocíamos como el tipo 5 secundario. Sin embargo, lo que les decía, fíjense que aquí hablan de una relación muy unidireccional. Corazón daña riñón, riñón daña corazón.
y una única causa daña a los dos. Pero si uno se pone a leer la fisiopatología de la falla cardíaca crónica, de la enfermedad renal crónica, uno se da cuenta que las dos comparten un elemento muy importante, que es la sobreactivación del eje renina-angiotensina-aldosterona. Y por eso realmente decir que es tan unidireccional la relación es erróneo en mi opinión. Y de hecho podemos ver cómo este artículo, pues que está publicado en los artículos de la baja, hace como una revisión, por así decirlo, del síndrome cardiorrenal. Y lo que ellos dicen es que venga, más bien en vez de hablar de un síndrome cardiorrenal tipo 2, tipo 4 o tipo 5, porque no entendemos más bien que hay unos factores de riesgo y unos factores fisiopatológicos en común que llevan a la disfunción de los dos órganos al tiempo. Y no es tanto que uno dañe el otro o viceversa de una forma unidireccional. Y así podemos ver cómo la sobreactivación del eje y la sobreactivación de otras vías profibróticas son las que van a llevar a la fibrosis renal y digamos a la remodelación cardíaca, que a fin de cuentas son la fisiopatología de la falla cardíaca crónica y la enfermedad renal crónica. Entonces más bien abordémoslo como uno solo, como un síndrome cardiorrenal crónico, y eso nos va a permitir o nos va a favorecer hacer un mucho mejor abordaje y manejo de estos pacientes. Entendiendo entonces la fisiopatología, hablemos entonces de la parte de lo que sería el abordaje diagnóstico. En el abordaje diagnóstico lo que podemos decir es que el manejo como tal de la falla cardíaca afecta a la función renal. Es algo importante que tenemos que considerar. Y lo otro es que la enfermedad renal como tal afecta el diagnóstico de la falla cardíaca. Porque si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, la enfermedad renal crónica es una causa de falsa elevación, por ejemplo, de los péptidos natriuréticos que son vitales en el diagnóstico y en el seguimiento de la falla cardíaca. Entonces tenemos que tener eso en cuenta, que muchas veces quizá no nos estemos enfrentando a que hay un daño como tal del riñón o del corazón, sino que más bien son efectos secundarios de la enfermedad primaria que está ocurriendo como tal en el paciente. En general, a nivel crónico, pues va a ser mucho más sencillo diagnosticar. El verdadero reto usualmente suele estar en cardiorrenal tipo 1, en donde pues tenemos que diferenciar cuando hay esa elevación de la tasa de filtración glomerular secundaria a esa nefropatía congestiva o cuando realmente estamos enfrentados a otra causa que sería pues diferente al síndrome cardiorrenal. Entonces, ¿cómo nos podemos orientar un poco, sobre todo en el síndrome cardiorrenal tipo 1? Vamos a hablar inicialmente del cardiorrenal tipo 1, a que realmente estamos frente a ese síndrome cardiorrenal y no a otra alteración de disfunción renal, o a otra causa más bien de disfunción renal. Lo primero es que el parcial de orina va a ser normal, no voy a tener proteinuria, no voy a tener sedimento activo, es decir, no va a tener una glomerulopatía que me explique por qué el paciente está haciendo el deterioro de la tasa de filtración. Lo segundo es que va a tener una ecografía con riñones de tamaño normal. Lo otro es que el sodio en orina usualmente va a estar bajo, excepto en los pacientes con diuréticos. Esto es importante. Cuando los pacientes tienen diuréticos, ahí sí el sodio urinario aumenta y pues esto me deja de servir. Y la relación BUN-creatinina, a pesar de que muchos la critican y realmente no tiene mucha utilidad, pues me puede llegar a orientar un poco en este sentido cuando está mayor a 20, porque acuérdense que una relación BUN-creatinina me habla de una etiología prerrenal de la disfunción. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué otras herramientas podría yo utilizar? Porque esto es muy poco específico, es muy poco sensible. ¿Qué otras cosas me pueden decir a mí? Oiga, realmente estoy frente a un daño renal, realmente hay una alteración renal y es secundaria a la disfunción cardíaca. Y cada vez más en la lesión renal aguda, como les expliqué en mi video de lesión renal aguda, si quieren ir a revisarlo, pues pueden ir a hacerlo. Yo les hablé de que cada vez más estamos tratando de hacer uso de los biomarcadores que nos hablan de disfunción renal. Y tenemos biomarcadores que los podemos dividir en tres: los biomarcadores de estrés, los biomarcadores de daño y los biomarcadores de función. Que realmente los biomarcadores de daño no tiene ningún sentido utilizarlos, que este es el famoso N-gal, porque realmente los biomarcadores de daño usualmente se elevan al mismo tiempo que lo hacen los de función, que es la creatinina, la cistatina, la inulina, etc. Pero los biomarcadores que cada vez más juegan un papel son los de estrés, porque estos sí se elevan en un paso previo a que ocurra como tal el daño renal y el deterioro en la función renal. ¿Y cuáles son esos biomarcadores? Estos, el TIMP y el IGF-BP7. ¿Listo? Esos son los dos que más se han estudiado actualmente para la parte de la función renal. En cuanto a las imágenes, pues digamos que hay imágenes que me pueden mostrar evidencia de congestión venosa central, eso me va a apoyar el diagnóstico de síndrome cardiorrenal. Evidencia de congestión renal también me lo va a apoyar. Signos de disfunción ventricular en el ecocardiograma, pues evidentemente me lo va a apoyar. Y ya hablando de otros tipos de síndrome cardiorrenal, pues la resonancia magnética cardíaca puede llegar a jugar un papel. Pero bueno, volvamos al cardiorrenal tipo 1, que es básicamente lo que hemos estado hablando a lo largo de la parte de determinar el diagnóstico del cardiorrenal.
La pregunta que uno le surge cuando se pone a leer realmente a fondo síndrome cardiorrenal es si realmente hay un daño como tal del riñón, si realmente existe o no un daño como tal del riñón. Porque fíjense lo que dice este artículo, el deterioro de la función renal en los pacientes con falla cardíaca no se asocia con injuria tubular renal. Y aquí básicamente lo que hicieron fue mirar un marcador de daño renal como tal, que es el N-gal, y fíjense que como a pesar de que había deterioro en la cistatina C, ¿cierto? A pesar de que había deterioro en la cistatina C, cuando había alteración, pues realmente no había, más bien no había alteración como tal en los biomarcadores en los pacientes con falla cardíaca. Eso es como lo importante que tenemos que tener en cuenta. Los pacientes que tienen falla cardíaca y que tienen disfunción renal, usualmente esta disfunción renal es por estas alteraciones hemodinámicas que hemos estado hablando de la nefropatía congestiva, mas no generan como tal un daño renal específico. Y esto también se ve como en otros artículos en pacientes que ya tenían una lesión renal preexistente, que tienen una falla cardíaca aguda y se les hace el manejo como tal de la falla cardíaca aguda. Cuando ellos se dan cuenta, realmente, a pesar de que incluso en ocasiones elevaban los marcadores de daño, fíjense acá, elevaban los marcadores de daño, realmente a largo plazo, cuando uno veía si había o no una repercusión en la función renal una vez resolvía la falla cardíaca aguda, incluso era más alto eso en los pacientes que no mostraban elevación del daño y en los pacientes que no mostraban deterioro de la función renal. Porque como vamos a ver ahorita, cuando yo utilizo los diuréticos, realmente esa elevación de la tasa de filtración glomerular en muchas ocasiones incluso me puede estar hablando de la respuesta al diurético, de algo natural que puede estar sucediendo en la falla cardíaca y en la terapia que yo estoy instaurando en esos pacientes. Entonces el mensaje acá es que realmente el síndrome cardiorrenal tipo 1 más bien es una alteración en la función renal secundaria a los cambios hemodinámicos que hay por el síndrome cardiorrenal y por la terapia diurética que instauramos, a que haya un daño como tal en el parénquima renal. Diferente obviamente a lo que es el cardiorrenal tipo 2 y a lo que es el cardiorrenal tipo 4, en donde la cronicidad sí evidencia un daño como tal en los órganos, pero de eso pues ya vamos a hablar ahorita más adelante. Pero entonces creo yo que el primer mensaje clave que debe quedar es ese. Y teniendo en cuenta entonces ese mensaje clave de que sí o sí la creatinina y la tasa de filtración usualmente se van a alterar y esa elevación de la TFG no me debería preocupar tanto porque es como algo natural, por así decirlo, que estoy esperando en ese curso de la enfermedad, ¿cómo yo valoro entonces la función renal en esos pacientes? ¿Cómo yo valoro entonces si el riñón está respondiendo o no, si el riñón de pronto se está afectando? Y este artículo es muy bonito del European Heart Journal, en donde ellos buscan precisamente aclarar eso. Ellos dicen, vea, normalmente toda la falla cardíaca va a llevar a un deterioro en la función renal. Va a llevar a un deterioro en la función renal. El diurético y todo lo que yo utilizo va a llevar a un deterioro en la función renal. ¿Listo? Y eso es muy normal. ¿Listo? Incluso dicen, vea, cuando eso ocurre cuando usted está titulando a la alta el IECA o el ARA2, cuando eso ocurre cuando usted le está poniendo al paciente una terapia diurética intensiva, que es lo que vamos a utilizar en la falla cardíaca aguda, ellos le ponen un nombre que es la pseudolesión renal. Ahora, si la cosa no va por acá, si no tiene que ver con el diurético, con la titulación a la alta, pues fíjense que puede ser por infecciones, por toxinas o por cosas por el estilo, y aquí sí estoy hablando de una lesión renal aguda que no es debida a síndrome cardiorrenal. Y entonces ellos dicen, vea, si usted quiere estar seguro de cómo está funcionando el riñón y sobre todo si el riñón le está respondiendo a la terapia diurética que está instaurando, no utilice la tasa de filtración glomerular, utilice más bien pruebas de función tubular. ¿Y cuáles son esas pruebas de función tubular? Que a las 2 horas después de que usted inicie el diurético, ese paciente tenga natriuresis, es decir, que usted vea que hay más de 50-70 miliequivalentes por hora de sodio en la orina. O el gasto urinario, que usted vea que después de las 6 horas del diurético el paciente tiene un gasto urinario mayor a 100 a 150 cc por hora, o que en 24 horas la diuresis total sea superior a 3 a 4 litros. Entonces es importante tener eso en cuenta. Quiere decir entonces que en el manejo de la falla cardíaca agudizada y del síndrome cardiorrenal tipo 1, que a fin de cuentas es como un resultado natural de esa falla cardíaca agudizada, si el problema es la congestión y el problema es la nefropatía congestiva, pues el manejo ¿cuál va a ser? Descongestionar al paciente. Y entonces lo primero que yo tengo que aprender es a reconocer qué tan congestivo está mi paciente. Y para yo saber qué tan congestivo como tal está mi paciente, pues lo que puedo hacer es uso de esta tabla, por ejemplo, que nos ofrece la guía europea. Y fíjense cómo la guía europea nos dice, vea, si usted tiene ortopnea, entonces ahí usted puede hablar, fíjense que aquí estamos hablando de eubolemia, qué tan severa es, leve, moderada, severa o no hay, ¿cierto? Entonces fíjense que en la congestión severa el paciente tiene mucha ortopnea.
La presión yugular venosa está muy elevada. Hay hepatomegalia. El edema, fíjense que cuando es grado 3 o grado 4 me habla de congestión severa, grado 2 me habla de congestión moderada. Marcha de 6 minutos, los péptidos natriuréticos, los hallazgos en la radiografía. Hay muchos hallazgos que me pueden hablar de cuál es el grado de congestión de mi paciente y por ende qué tan agresivo tengo que ser yo en la terapia diurética. Y lo que podemos ver realmente a lo largo de todo lo que uno pues digamos como que analiza y lee en el manejo de la falla cardíaca agudizada, que termina siendo pues a fin de cuentas el manejo de la enfermedad renal, lo que uno se da cuenta es que el manejo básicamente es descongestionar, y para eso tengo que ser agresivo en la terapia diurética. Y cuando yo me refiero a ser agresivo en la terapia diurética es seguir este algoritmo que nos propone la guía europea. ¿Y cuál es? Básicamente ellos le dicen, vea, el paciente es naif a diuréticos, o sea, no ha recibido diuréticos en su vida. Si el paciente sí es naif, si es virgen de diuréticos, o sea, nunca recibió furosemida en su vida, vea que usted le tiene que poner dosis de 20 a 40 miligramos endovenosas. ¿Listo? Dosis inicial. O sea, usted le pone 20 miligramos endovenosos a ese paciente. ¿Listo? Y usted le pasa una sonda urinaria o le pide al paciente que por favor haga, digamos, recolecte la orina, ¿cierto? Y entonces lo que usted mira es a las 2 horas el sodio urinario para ver esto, lo que habíamos hablado. Si el sodio urinario realmente está mayor a 50, 70 mil equivalentes por hora, o mira a las 6 horas el gasto urinario si está mayor a 100 o 150 cc por hora. ¿Listo? Si el paciente no está en esas metas, ¿qué es lo que va a hacer usted? Doblarle la dosis del diurético. Ya no son 20, sino son 40. Y le va a mirar a las 6 horas, nuevamente, el sodio urinario y el gasto urinario. Y con eso usted va a ver, si el paciente ya está en metas, continuamos con esa dosis. Si el paciente no está en metas, le sigue titulando a la alta. Ahora, ¿qué pasa con el paciente que sí venía recibiendo diuréticos? A ese paciente yo le voy a empezar 2 veces la dosis del diurético que venía manejando, o como mínimo la dosis que él venía manejando en un día. O sea, si él tomaba 40 cada 12 horas son 80, entonces le voy a poner 80, ¿listo? Y nuevamente voy a hacer lo mismo, mirar si está funcionando o no, y dependiendo de si está funcionando o no, voy a valorar la respuesta como tal al manejo diurético. Y aquí es algo importante que la respuesta a lo largo del manejo diurético de la tasa de filtración glomerular puede ser variable, puede aumentar, y eso me habla en muchas ocasiones incluso de que hay mejoría en la nefropatía congestiva. La tasa de filtración puede ser estable si ese paciente está, digamos, en la parte plana de la curva de Frank-Starling, que recuerden que la curva de Frank-Starling es esta curva que nosotros tenemos acá, en donde si el paciente ya está en este sitio, en donde por más volumen que yo le ponga el gasto cardíaco sigue siendo bajo, pues si él estaba acá y yo lo descongestiono y llega acá, pues realmente la perfusión del riñón va a seguir siendo la misma. Y puede disminuir. Y ahí es donde nos enfrentamos al cardiorrenal tipo 1. Y la pregunta aquí es, ¿esta disminución es por la terapia diurética? ¿Es por la falla cardíaca aguda que estoy enfrentándome con mi paciente? ¿O es por algo adicional? Y ahí es donde yo miro si es relacionado o no, si la función tubular está funcionando, muy probablemente es un cardiorrenal. Si la cosa no va por ahí, el paciente tiene infección, está hipoperfundido, cosas por el estilo, venga, y de pronto es una lesión renal aguda debida como tal a otra etiología. Y fíjense cómo acá tenemos cómo actuar precisamente cuando yo tengo un paciente que le estoy poniendo una terapia descongestiva, cómo actuar frente a ese paciente cuando ocurre deterioro de la tasa de filtración glomerular durante el tratamiento. Si ocurre, yo tengo que valorar la respuesta al diurético. Y si la respuesta es buena, con esa respuesta tubular que hablamos, sodio urinario, gasto urinario, es una pseudo lesión renal aguda y tengo que continuar el diurético. Que ese es el principal problema. La gente se sube la creatinina y quitan el diurético. Craso error. ¿Listo? Ahora, si la respuesta al diurético es mala, tengo que mirar qué tan congestivo está mi paciente. Si mi paciente todavía está congestivo, tengo que valorar si está hipoperfundido. Si está hipoperfundido, pues yo tengo que optimizar primero el estado hemodinámico y tengo que valorar. Y ahí yo digo, bueno, ahí sí había una lesión renal y era debido a la congestión. Sobre todo si la tasa de filtración mejora. ¿Listo? Ahora, si el paciente no está hipoperfundido, no está hipotenso y está congestivo, pues yo incluso lo que tengo que hacer es subirle la dosis al diurético, así se esté alterando la tasa de filtración glomerular. ¿Listo? Y ahora, si el paciente no está congestivo en este punto en donde la respuesta diurética era mala, pues yo lo que tengo que hacer es tratar de seguir con la terapia diurética. Entonces, fíjense que en general la respuesta es continúe el diurético, continúe el diurético, continúe el diurético, continúe el diurético, dóblele la dosis al diurético y solo en un punto es bájele al diurético. Entonces es muy importante tener eso en consideración cuando estamos hablando de esta patología.
Sin embargo, va a llegar un punto en el cual, a pesar de que le subamos y le subamos y le subamos al diurético, el paciente puede tener algo que se conoce como la resistencia a la furosemida, que es cuando ya estoy en dosis máximas de furosemida en falla cardíaca aguda, que son dosis altas, 400 a 600 miligramos de furosemida, y yo digo, venga, no está respondiendo. La pregunta es ¿por qué puede suceder eso? Lo primero es entender que en los pacientes que tienen falla cardíaca aguda, que tienen falla cardíaca descompensada, la respuesta a la furosemida en términos de la natriuresis baja. Fíjense cómo un paciente normal llega hasta acá arriba, mientras que el paciente con falla cardíaca está acá. Incluso cuando ese paciente tiene deterioro de la tasa de filtración glomerular, llega como aquí abajo. Entonces, es importante tener eso. El techo de la dosis de la furosemida se llega mucho más temprano. Y es muy importante eso porque fíjense que si yo le pongo a un paciente una dosis de 10 miligramos de furosemida, que es lo que uno ve que casi siempre ponen 10 cada 6, pues vean dónde está, no está haciendo nada. Incluso si le pongo 20, igual esa respuesta es mala. Por eso en esos pacientes cuando vienen en manejo previo con furosemida es 2 veces la dosis, pues digamos 1 a 2 veces la dosis que venía manejando, para tratar de estar por aquí, en un sitio en donde el paciente realmente responda a esa furosemida y se descongestione. Y no solo es por esto que ocurre, digamos, la resistencia a la furosemida, sino porque fíjense que hay una alteración en la llegada del medicamento a nivel apical tubular. Hay una alteración en la llegada de sodio también a nivel apical por la sobreactivación del eje renina-angiotensina-aldosterona. Y existe un fenómeno que se llama el fenómeno bracking, que básicamente es un fenómeno de taquifilaxia, es decir, que cada dosis nueva que yo pongo de furosemida logra una respuesta más baja. Y hay remodelación tubular distal. Entonces es muy importante todos estos hallazgos que pueden llevar a la resistencia a la furosemida. Entonces, ¿cómo manejo esto? Este es el paciente en el cual yo ya estoy en el segundo día que me llegó con la falla cardíaca aguda, seguía con congestión y yo le he estado subiendo y subiendo al diurético. A las 24 horas yo lo que voy a ver es el gasto urinario. Si ese gasto urinario está mayor a 3 a 4 litros, yo vengo, ven, no, ahí voy bien, continuémosle la dosis de la furo. Pero si el gasto urinario está menor a 3 o 4 litros, yo sigo subiéndole y sigo subiéndole. Sin embargo, si yo llego a un punto en donde ya llegué a la dosis máxima del diurético de asa, pues ahí yo digo ese paciente es resistente a la furosemida. ¿Cómo voy a tratar esa vaina? Con otros diuréticos. Acetazolamida, tiazidas, inhibidores del SGLT2. Y vean que los inhibidores del SGLT2, a pesar de que se usan muy poco, cada vez más se están utilizando. Tenemos un estudio ahorita que ya salió que se llama el EMPULSE, en donde se está utilizando la empaglifosina en el paciente hospitalizado agudo. ¿Listo? También tenemos otro estudio que se llama el DICTATE, en donde están utilizando dosis elevadísimas de furosemida, mucho más de las que nosotros hablábamos de 400 a 600. Son dosis absurdamente altas. Y a pesar de que se deteriora la función renal, esto no repercute en un daño a largo plazo del deterioro de la función renal. De hecho, ese 1 a 2 veces la dosis de la furosemida se hace el estudio más famoso de furo, que es el DOSE. Y en el DOSE lo que se dieron cuenta es que si uno le ponía 2 veces la dosis de la furosemida, si bien la tasa de filtración glomerular se deterioraba, tenía un deterioro de la TFG, a largo plazo esto no implicaba una mayor tasa de enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Por todo lo que hablamos. Ese deterioro de la tasa de filtración glomerular es un cambio secundario a todo lo que está sucediendo e incluso me puede decir que está respondiendo al diurético mi paciente. Ahora, habiendo salido entonces del síndrome cardiorrenal tipo 1, ¿qué hago con los otros tipos de síndrome cardiorrenal? ¿Cómo manejo los otros tipos de síndrome cardiorrenal? En el síndrome cardiorrenal tipo 3, que sería el de la lesión renal aguda que genera la falla cardíaca aguda por todas estas toxinas y la fisiopatología que explicamos, básicamente va a ser lo mismo, aliviar la congestión. Aliviar la congestión con diuréticos, con vasodilatadores y si ya es muy alto, pues con la ultrafiltración plasmática o cosas por el estilo. Pero ¿qué hacemos con el 2, el 4 y el 5? En donde, como habíamos visto, todos los podíamos abordar bajo un mismo acrónimo que era el síndrome cardiorrenal crónico. ¿Qué hago con esos pacientes? Y es de lo que les quiero hablar. Lo que tenemos que entender es lo que dijimos. Comparten una misma fisiopatología, factores profibróticos y sobreactivación del eje renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, pues, ¿qué yo voy a hacer? Optimizar eso. ¿Cómo lo voy a hacer? Con inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona, con diuréticos, con inhibidores del SGLT2, con resinas de potasio, con antagonistas de receptor mineralocorticoide, etc. Y si ustedes se fijan realmente cuando nos damos cuenta, ¿cuál es el manejo de la falla cardíaca crónica? Inhibidor del eje renina-angiotensina-aldosterona con sacubitril/valsartán, antagonista del receptor mineralocorticoide, inhibidor del SGLT2 y los beta bloqueadores. ¿Y cuál es el manejo de la enfermedad renal crónica? Por lo menos las causas más comunes, la nefropatía diabética y la nefropatía hipertensiva. En la hipertensiva usualmente no le recomiendan, póngale IECA o ARA2. Sobre todo cuando ya tiene marcador de disfunción renal, ¿sí o no?
Y cuando es de etiología diabética, ¿qué le recomiendan a uno? Usualmente lo mismo. Y además, en los diabéticos, ponga el inhibidor del SGLT2 cuando tienen deterioro de la función renal. Porque tenemos evidencia de que sirve. A nivel de falla cardíaca, independientemente de si el paciente es diabético o no, el Emperor nos demostró que hay mejoría en los desenlaces renales. A nivel de falla cardíaca, independientemente del estado diabético, el Credence y el DAPA-CKD nos demostraron que la canaglifosina y la dapaglifosina mejoran los desenlaces renales. Y ahora al revés, cuando utilizamos el paciente con deterioro renal, que es diabético, el Emperor, bueno, en general todos los de los SGLT2, los de los GLP-1 como el líder y demás, demostraron beneficio en la función renal. Y ahí tenemos los específicos que ya mencionamos, Credence, Emperor y el DAPA-CKD. Y también tenemos otros de cómo la evidencia de que los antagonistas del receptor mineralocorticoide sirven. El Fidelio, el Fígaro, todos estos nos han mostrado esto. Entonces fíjense que a fin de cuentas el manejo sigue siendo muy similar y es tratar de evitar que eso ocurra. Y por eso aquí podemos ver eso que les estoy diciendo. En el tipo 2, que sería la falla cardíaca, haga el manejo de la falla cardíaca, haga el manejo del diurético y hay un posible papel de dispositivos. Realmente sobre todo el cardioresincronizador. El CDI incluso pues, se podría asociar con peores desenlaces cuando hay función renal, pero el cardioresincronizador parece que los mejora. Y en el tipo 4, pues uso de los GLP-1, los inhibidores del SGLT2, antagonistas del receptor mineralocorticoide, con la evidencia que todos los hemos mencionado, adecuado manejo de la presión arterial llegando a metas, que son las del sprint. Recuerden que incluso la última guía de la CADIGO habló de que en los pacientes renales la meta debería ser 120-80. Se fueron mucho más agresivos que el 130-80 que está manejando la guía de la baja. Pero el punto es ser estrictos en el control de la función renal y un adecuado manejo de la congestión y de las complicaciones crónicas de la diabetes. Y en general, en el tipo 2, en el tipo 4, en el tipo 5 es maneje el riesgo cardiovascular. Póngale estatina si lo necesita, que haga ejercicio, que evite el tabaquismo. Todo eso va a prevenir que se dañe el riñón, que se dañe el corazón y que el uno dañe al otro. Entonces termina siendo un manejo muy semejante para todos. Es importante tener en cuenta que, pues, o sea, que hay que manejar esto. Porque cuando un paciente tiene falla cardíaca y hace deterioro de la función renal, se muere más. Eso es lo más importante a tener en cuenta y pues hay que manejarlo. Y es importante saber que no tenemos, o sea, en el manejo ya crónico como tal de la falla cardíaca y en el manejo crónico de la enfermedad renal aguda, si yo a mi paciente le pongo un IECA, si a mi paciente le pongo un antagonista del receptor mineralocorticoide, si se le baja un poco la tasa de filtración glomerular, esto no implica que se la tengo que quitar. Porque fíjense, esta es una gráfica, por así decirlo, la historia natural de la falla cardíaca. Cuando el paciente tiene falla cardíaca y empieza, fíjense cómo su función renal va por acá. Su función renal sigue yendo por acá. Es decir, el paciente independientemente de lo que yo haga se le va a deteriorar la función renal. Sin embargo, fíjense cómo ese paciente en términos de mortalidad, cuando yo le pongo manejo, que es este, ¿cierto? Cuando yo le pongo manejo, vean, azul, la mortalidad es mucho más baja, así no se lo pongo. Independientemente de la tasa de filtración glomerular. Incluso entre más baja sea la tasa de filtración glomerular, mayor es el impacto en la mortalidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que uno lo puede tolerar. En el supplementary data, como en los datos suplementarios de la guía de falla cardíaca de la Sociedad Europea, está cómo manejar en esos pacientes el deterioro de la tasa de filtración y demás. Y realmente, a menos de que la TFG esté por debajo de 30, 20, uno usualmente estos medicamentos no los quita, tampoco el inhibidor del SGLT2. ¿Listo? Entonces, pues es importante tener eso en consideración. No asustarse con el deterioro de la función renal. Y este básicamente es una tabla que nos muestra lo mismo. Es un paciente con falla cardíaca crónica que tiene deterioro de la función renal. Entonces, fíjense, si es durante la titulación a la alta del inhibidor del L-reina angiotensina aldosterona, pues uno mira, uno dice, vea, la tasa de filtración está por encima de 25 todavía, sí, pues nada, es una pseudo deterioro de la función renal. Si no está por encima de 25 o cosas por el estilo, mire si hay hipercalemia o si se subió más del 100% de la creatinina. Si no, nada, es un pseudo deterioro, pero considere reducir la dosis. Si sí, lo que uno hace es descontinuar. Vean que hasta aquí es el único punto en donde uno realmente descontinúa. Y si uno lo descontinúa y mejora, pues será un pseudo deterioro de la función renal y toca reiniciarlo, pero a dosis más bajas, irlo titulando más pasito. Mientras que si no mejora, vea que el deterioro de la función renal era por otra cosa. Es decir, no era síndrome cardiorrenal crónico. Era por cualquier otra vaina. Ahora, si la vaina no es que es por ahí, sino que el paciente simplemente se deterioró, evalúe la congestión. Si el paciente está congestivo, trátele la congestión. Y si mejora,
pues digamos que era un deterioro de la función renal por congestión, era pura nefropatía congestiva. Si no mejora, o si digamos no es por congestión y no hay evidencia de hipoperfusión, pues nada, tiene un deterioro de la función renal por otra causa. Pero fíjense que a la larga el mensaje en ambos casos sigue siendo el mismo. Y aquí es una tabla en la que les muestro, digamos, cómo incluso en estadios 4 y 5, recuerden que 4 es TFG por debajo de 30, tenemos evidencia de cosas que podemos utilizar, como cardiodesfibrilador, como digoxina, como beta bloqueadores, como inhibidores del IAIECA y el ARA2, como incluso el inhibidor del SGLT2 en el DAPA-CKD se utilizó hasta TFG de 20. Recordemos que los ARNI sí casi todos escribieron TFG por debajo de 30, pero los otros estudios de IECA sí cada vez más hay evidencia con TFGs incluso más bajas, en donde sigue habiendo el efecto nefroprotector. Entonces el punto es, usualmente cuando yo llego ya a la TFG por debajo de 30, sí se me empieza a limitar el manejo de falla cardíaca. Pero a menos de que no llegue aquí, continúe el manejo, continúe la cuadriterapia. Y en el caso de la enfermedad renal crónica, a menos de que no esté aquí, continúe el IECA, continúe el ARA2, el antagonista de receptor mineralocorticoide, el inhibidor del SGLT2, si el paciente tiene indicación y si el paciente lo necesita. Esto era todo lo que tenía para compartir con ustedes. Cualquier duda déjenla en los comentarios y si quieren seguir aprendiendo con nosotros, denle click al video que aparece en su pantalla.